estaba, de hecho, escuchando que muchos te han comentado que hablas de todos temas muy universales y es verdad que al final estás hablando de las relaciones familiares, de las relaciones de amistad y es algo que no solemos ver en pantalla. Entonces quería saber cómo llegaste tú a esta historia y o sea, cómo llegaste tú a la dirección y a la historia de todo lo que no sé. Bueno, yo en principio la historia quería seguir un poco la estela de los cortos, pero salirme de la idea. En los cortos es una trilogía y siempre hay un abuso y luego vamos con la protagonista, cómo se comporta después de ese abuso, ¿no? Entonces eso a nivel corto, que funciona más con un giro importante y luego en 10 minutos, 15 desarrollas toda la historia, aquí pensé que ya eso ya lo había explorado, ¿no? Entonces decidí que quería hacer una película más basada en una realidad que me podría llegar a preocupar a mí, que es cómo estamos tomando decisiones ahora las personas que tenemos entre 35 y 40 años, que muchas veces nos estamos viendo estancadas en decisiones que tomamos a los 20 o a los 25 y que está habiendo como una crisis bastante generacional de gente planteándose muchas cosas, muchos cambios y nació un poco de ahí, de historias mías propias y de conversaciones con amigas y amigos que bueno, pues me llevaron como a intentar buscar un personaje que cubriera todos los temas, ¿no? Entonces, bueno, de ahí nació Laura y una vez que tienes ese personaje empiezas como a generar las problemáticas que necesitas para poder desarrollar pues estas temáticas, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, todo nace de una idea de contar una historia sobre la incertidumbre, sobre la ansiedad y sobre cómo nunca, por lo menos ahora, no sé antes, no puedo hablar porque no vivía, ¿sabes? Pero cómo ahora no cesamos nunca de cuestionarnos a nosotros mismos. Esta, aunque habías dirigido muchos cortometrajes, esta es tu ópera prima. ¿Qué dificultades has encontrado a la hora de dirigir este primer largometraje? Mm, ¿Y qué el cómo, sorpresa te has llevado? claro, el cómo abarcar todo, ¿no? Lo que pasa es que lo encontré en ser muy ordenada. Para mí una de las primeras problemáticas que había era que como en un corto al final es muy compacto, en un largo es mucho más extenso y tienes que compartimentar, ¿no? Porque al final si no te puedes olvidar de cosas. A mí una de las cosas que más me preocupaba es que para mí había cosas importantes, pero no era una, eran varias, entonces no meterle a todas la misma fuerza a la hora de contar, ¿no? Entonces, bueno, encontré una solución en ser muy ordenada, en hacer muchos desgloses, en transmitir muchísima información, en transmitir mucha información y intentar poner sobre papel todo lo que yo pensaba de cada elemento de la película para tampoco olvidarlo, ¿no? Muchas veces me decían, joder, nos has mandado muchísima información, digo, os las he mandado por vosotros y por mí, porque igual hoy te digo A y mañana te digo B. Entonces es mejor que esté por escrito y ya nos quedamos con A, ¿sabes? Porque si no te puede pasar que dentro de 25 días de rodaje que fueron en la peli, que tampoco son muchos, 25, te pierdas en que de repente pierdas el tono o pierdas algo que además se rueda desordenado, ruedas toda la familia, lo rodamos al principio, luego rodamos la oficina al final, por ejemplo, pero hay cosas que se entrelazan, entonces todas esas tonalidades, todas esas ideas de esto acá ha pasado antes de esto otro, entonces bueno, pues siendo muy ordenada, sí, y creo que es el reto más grande fue ese, el no perderme en mi propia película. Algo que me parece muy interesante de la historia es que las protagonistas son mujeres, algo que no solemos ver, y que son todas imperfectas, ¿no? Que todas cometen errores, que no son capaces de contentar a todo el mundo o de llegar a todo en el trabajo, en su vida personal, en su vida familiar. Era algo que tenías claro desde el principio que querías representarlas a todas así, ¿eh? Sí, O sí. algo que fue surgiendo A mí me en la encantan los historia. personajes que me caen mal a veces y digo, pero ¿por qué me está cayendo mal? Y luego digo, pues es que es lo suyo, ¿no? El cine también tiene que trabajar en esa dirección, no solo en que te cuenten, a ver, hay historias que son las que son y son dramáticas y necesitas empatizar con el personaje porque le están pasando muchas cosas malas y es un camino del héroe. Pero no, a mí me atrae mucho las personas imperfectas, la gente rara, la gente que de repente no sabe explicarse bien o le dan así es abruptos y te grita porque tenía hambre y te ha gritado, ¿no? Entonces, bueno, quería contar un poco todo eso en la película y que el personaje, ya digo, yo el feedback que estoy recibiendo me gusta porque creo que lo hemos conseguido.
hay gente que no le cae bien, que eso me parece maravilloso. Hay gente que empatiza muchísimo, entonces, bueno, pues sí, esa idea sí. Y lo de personajes femeninos, sí, creo que es algo que voy a mantener. O sea, al final creo que siempre hay algo personal en las historias que se cuentan, aunque no sean biográficas, y yo la perspectiva que más analizada tengo de cómo se ve el mundo es la femenina. Entonces, no sé si algún día me lanzaré a escribir un personaje masculino protagonista, pero lo dudo bastante, porque para mí, en el mundo que yo percibo, hay muchas cosas que explorar. Entonces, tampoco creo que tenga la posibilidad de hacer 25.000 películas de aquí a que desaparezca, pero sí tengo esa idea de seguir con personajes femeninos. Decías que hay veces que Laura, ¿no?, corre el riesgo de caer mal, pero yo creo que no, yo creo que esas imperfecciones la hacen más real y la conectan más durante la película con el espectador también, porque Sí. todos cometemos errores, ¿no? Claro, la gente es así, parece que no tenemos permitido, ¿no?, cometer errores y dudar y cambiar y hacer una cosa y luego hacer otra, ¿no? Entonces, la película hay un momento en el que ella toma una decisión y mucha gente me decía, pero ¿cómo puede ser si lo había conseguido? ¿Cómo en ese momento tal? Bueno, pues una cosa que es muy real, que es la culpa, el sentir que no lo has hecho bien, el sentir... Entonces sí, hay emociones ahí que se perciben de cierta forma que, bueno, pues va a haber gente que las va a entender, gente que no, depende, si te ha pasado lo vas a entender, si no te ha pasado puede ser que lo entiendas o no, que digas, pues a mí me parece que yo qué sé, pues tienes un carácter distinto o porque nunca jamás dejarías caer algo por sentirte culpable o por, ¿sabes? Entonces, creo que lo bueno de la peli es que es rica en eso, en muchas emociones que ciertamente llegan porque son universales. Entonces, bueno, desde ahí creo que hemos lanzado un mensaje que luego cada uno interprete como quiera. En la planificación utiliza mucho primeros planos y la cámara al hombro, que siguen a los personajes muy de cerca todo el rato, y que te hacen pues estar siempre como en la cara, ¿no?, de ellos. Sí. ¿Era algo que querías hacer así desde el principio? Sí, por la puesta en escena que elegimos y el cine que a mí me gusta viene muy marcado por eso, porque Es que como casi documental, ¿no? Les estás siguiendo ahí sí, todo el eso rato. es muy libre, todo está pensado para la interpretación. Entonces hacíamos puestas en escena 360 que nos permitieran jugar con la libertad de los actores, y eso conlleva que el cámara, que en este caso es el mismo que el director de foto, Carlos de Miguel, pudiera seguirles y pudiera estar con ellos mucho más cerca. Tengo la suerte de que Carlos de Miguel es un profesional con mucha experiencia y sobre todo en cámara es muy muy bueno, entonces eso nos daba mucha libertad a la hora de elegir los movimientos y a mí me permitía estar muy cerca del personaje, ¿no?, para sentir esa ansiedad y esa emoción que es lo que mueve al final la película. Bueno, de hecho, la película empieza así, ¿no?, con un ataque de ira, con un ataque de ansiedad de la protagonista. ¿Cómo fue el trabajo de construcción de ese personaje de Laura con Susana? Pues hablando mucho, al final, como todos los personajes, como le pasará a cada espectador, hay cosas que se entienden y cosas que no. Entonces, yo como ya venía más trabajado porque había escrito el guión, pues ya sabía por qué había escrito ciertas cosas. Entonces, con Susana lo que trabajamos es entenderlo, ambas. Y luego yo soy una persona en dirección muy abierta a cambiar ciertas cosas si no resultan naturales o a generar espacios más comprensibles para que el actor o la actriz los genere desde la comodidad, ¿sabes? También no desde la comodidad buscando el no buscar los problemas. En la peli, los ensayos y en todo hubo que explorar muchas cosas y demás. Pero sí que es verdad que a veces en la escritura puedes generar algo que cuando lo ves en vivo no funciona. Entonces, o resulta artificial o impostado. Entonces, pues lo que hicimos fue trabajar mucho el hablarlo. Yo nunca haría esto, ¿no? Como Susana, por ejemplo, o como, pues yo sí, yo como Ana sí, podría llegar a contestarte así, sí, vengo cansado, sí vengo con hambre, o sí, me ha parecido una falta de respeto lo que has hecho, ¿no? Entonces, bueno, buscando puntos en común. Mucho de vuestra experiencia, ¿no?, personal también. Sí, yo creo que al final cada actor y actriz tiene su método, pero bueno, se trabaja también mucho tirando de la experiencia, está claro. Como directora, ¿tienes alguna secuencia o algún momento que por montaje se quedara fuera de la película y que te hubiera gustado incluir y que al final no esté? Sí, se quedaron bastantes. Había una escena muy bonita de la escena que sí que están el padre y ella delante de un lago. Sí. Esa escena tiene diálogos, mucho diálogo, y se decidió hacer otra cosa para generar
una emoción, ¿no? Se puso por delante la emoción frente a la explicación. Y luego, pues sobre todo al final sí que quitamos varias escenas, porque era demasiado explicativa, lo sigue siendo, pero bueno, había como todavía más, y había una escena entre el personaje de Laura y Javi, que bueno, pues sé que habrá gente que se ha quedado con ganas, ¿no?, de ver esa... No voy a desvelar qué es lo que pasaba en esa escena, os quedaréis con la intriga. Pero había una escena así en la que, bueno, había como un cierre de esa relación. Saber qué pasa, ¿no?, con la relación al final. Había un cierre de esa relación que se quedará para siempre en la caja de las escenas eliminadas, sí. Y ya como última pregunta, para ti, ¿cuál es la idea principal con la que querías transmitir con todo lo que no sé? Yo lo que quiero lanzar es el mensaje de que la vida es muy complicada, pero claro, desde el privilegio. Escúchame, porque tampoco es que estemos en una situación, quiero decir, hay situaciones muchísimo peores en esto. Entonces, estando donde estamos ahora, la vida sigue siendo muy complicada. Nunca sabemos cuál es la vía perfecta para vivir o para llegar a un equilibrio en el que nos encontremos tranquilos, porque creo que al final eso es un poco, la gente habla de felicidad, pero a mí que me den tranquilidad, ¿sabes? Entonces es un poco lanzar esa idea de que bueno, que es más universal de lo que pensamos y que nos está pasando a muchos y bueno, que igual es momento de empezar a comentarlo. Pues muchas gracias. Pues vente fuera.